señores, estamos ya en La Huella Periodismo Ciudadano, como te decía en la presentación. Vamos a hablar un poco del tema justicia, que es un tema central y que te tiene que importar a vos como ciudadano. Pues se llama esto periodismo ciudadano. ¿Qué será ser ciudadano? Es involucrarse con los problemas de tu tierra, de tu ciudad, de tu comunidad, vivirlos, saber dónde vamos, cómo y para qué. En la noche está Karina Iradi, secretaria de Justicia de la provincia, y también la licenciada María Juncosa, que es directora de Justicia Penal Juvenil. Le doy la bienvenida a ambas. Les recuerdo que este programa se está viendo en toda la provincia de Salta. Así que por ahí sería interesante que más o menos hagamos un anclaje en todo Salta y no solamente en la capital. A ver, el tema de la justicia es sumamente amplio. Habíamos dicho el régimen penal juvenil, que a mí me interesa muchísimo. ¿A qué deberíamos entender por un régimen penal juvenil para que la gente lo entienda? Nosotros, bueno, todos los años se habla del régimen penal juvenil, ya sea por una u otra cuestión. En la semana pasada hubieron dos momentos importantes en el régimen penal juvenil, especialmente en esta provincia, en que uno tiene que ver con la nueva ley del Código Procesal Penal, del régimen penal juvenil, y otro tiene que ver con un trabajo que venimos haciendo. Estamos hablando de la provincia. De la provincia de Salta. Y otro tiene que ver con un trabajo que venimos haciendo fuertemente desde el Poder Ejecutivo en lo que es el régimen penal juvenil. Es decir, por un lado está la parte del Poder Judicial, en lo cual estamos celebrando que se avanzó muchísimo con esta nueva ley, porque los menores estaban siendo procesados por una ley del año 1985 en la provincia de Salta, a pesar de que el Código Procesal Penal se sancionó en el año 2011, el tema de menores quedó con el código anterior. Entonces celebramos muchísimo que haya un régimen especial penal juvenil, el cual involucra muchísimas cuestiones a nivel de la parte judicial. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, incorpora figuras especializadas, jueces penales de menores, fiscales de menores, defensores de menores, involucra a los padres, tutores o a los referentes de los jóvenes para que acompañen en el proceso, involucra a los asesores de menores para que acompañen todo el momento del proceso de los adolescentes o adolescentes. ¿Y esto está vinculado más o menos como lo maneja Nación? ¿O somos muy independientes en el caso del régimen penal juvenil, teniendo en cuenta el Código de Procedimiento Civil de Salta? ¿Cómo es el tema? Cada provincia tiene un código procesal penal. Procesal penal, perdón. Un código procesal penal, cada provincia lo tiene. Lo que falta, que es lo que conversábamos también con la secretaria anteriormente, para terminar de complementar todo el régimen penal juvenil, es que salga sancionada la ley que ya se habló el año pasado y en años anteriores, que es la ley 22.278, que es una ley firmada por Videla. Claro, estamos hablando del año 1980. Exactamente, del año 1900. Esa ley data de esa época. Exactamente, del año 82. Es decir, es heredada de la época de la dictadura militar. Bueno, pero a ver, que sea heredada de la época, a mí no me interesa si es de la dictadura o no, me interesa si sea buena o mala. Bien, lo que tiene esta ley, que tiene mira la ley. Lo que tiene esta ley que es una ley tutelar en donde se mezcla los adolescentes que han cometido, se presume que han cometido un delito con los proteccional, es decir, por aquel adolescente que tiene vulnerado un montón de derechos, entonces queda a criterio del juez si para poder paliar esa situación de vulneración de derechos de los adolescentes los metemos dentro del penal juvenil o no, o es otro sistema, el sistema de protección integral de derechos. ¿Y qué edad debería tener? Actualmente esa ley marca de los 16, 17 años. Claro, de 16 a 18 antes de cumplir los 18. El día que cumplen 18 años ya son adultos y menos de 16 ya no deberían estar dentro del régimen penal juvenil. Claro. Se vino hablando el tema de la baja, que lo mencionabas. En Salta también, en Salta es para 16 y 17 años. El día que cumplen 18 ya pasan adultos. Ahora, ¿este tipo de correcciones las vamos a hacer acá en Salta? Correcciones
Por ejemplo, en cuanto al tema de la imputabilidad de los menores, a eso me refiero. Bien, nosotros hemos participado, eso es una ley nacional. Sí. Dentro de la ley nacional, el año pasado y también años anteriores, tanto el gobernador, desde que fue diputado, ya presentó varios proyectos del nuevo régimen penal juvenil, en la cual se sostuvo no bajar la edad de imputabilidad. También varios diputados de la provincia, como Pablo Cosiner, Evita Isa, han presentado proyectos donde la postura es no bajar la edad. En lo personal también desde el Poder Ejecutivo, desde la Dirección General de Justicia Penal Juvenil, creemos que no es la solución pensar en la edad, sino la solución es pensar qué es lo que está pensando. Mantener los 16 años, me parece que sería un retroceso bajar la edad como se propone de 15 y 14 años, porque me parece que la solución es ver qué es lo que está pasando, que ahí agarro un poco con la introducción que vos hablabas, a nivel económico, a nivel de seguridad, a nivel de escolaridad, que hace que hoy estemos hablando de bajar la edad en un régimen penal juvenil, Perdón, que es lo que está pasando. Una acotación, a nivel de vulnerabilidad también. Y a nivel de vulnerabilidad. Porque en definitiva es una cuestión en donde se termina castigando al más débil. Hablamos de niños que se están criando en un contexto social sumamente distinto al que nosotros nos criamos, con familia totalmente disgregada, y en donde lo que se busca, si es que se bajara la edad de imputabilidad, sería castigarlos doblemente. O sea, la realidad que tienen hoy los niños es muy diferente a la realidad cuando nosotros éramos niños. Y en este sentido comparto que la solución no es esta, no es bajarla. Igual esto es una discusión mucho más amplia, esto es una discusión que se va a dar a nivel nacional, no es una cuestión provincial, digamos. Pero va a llegar igual acá. Sí, pero se va a definir a nivel nacional. Se va a definir a nivel nacional. La corrección que se va a hacer acá en Salta, lo que decía hace un momento María, tiene que ver con la especialidad en todo caso, juzgados especiales, personas específicamente relacionadas o vinculadas con el tema de los jóvenes, con las respectivas edades que actualmente marca la ley. Exactamente, ¿no? Y también tiene que ver con cambiar un poco la mirada y este paradigma de cuál es la finalidad de un régimen penal juvenil. Porque, ¿cuál es la finalidad? Me encantaría que definamos la finalidad. ¿verdad? Porque volviendo a esto de lo tutelar o lo proteccional o si es una sanción punitiva, pero más allá de pensar en una sanción punitiva, tenemos que pensar que son adolescentes, y como dice la palabra, desde la psicología, adolecen, están en un proceso de desarrollo psicológico, físico, emocional. Entonces, en vez de pensar en una sanción punitiva, como sucede con los adultos, que son tantos años para que cumplan una condena, en el adolescente tenemos que tener una visión más socioeducativa, una finalidad socioeducativa que les permita construir ciudadanía, que les permita pensarse en un proyecto de vida, que les permita tener criterios de oportunidad y trabajar mucho con las prácticas restaurativas. Eso es lo que venimos trabajando en el Poder Ejecutivo, en utilizar esto, no que sea una sanción punitiva, estuvo 2, 3 meses, un año, se fue, y quizás vuelva, quizás no, o quizás pase adulto. Pensar que mientras está con nosotros en el sistema penal juvenil, ver que podemos hacer algo por ese joven o esa joven, ya sea a través de diferentes herramientas, de mediación, trabajo comunitario. No, y de que entienda cuál es su finalidad para convivir en la sociedad. Exactamente. O sea, la pena viene de penal. ¿Qué es la pena? Es la disminución de un bien. Esa es la pena. Entonces, ¿cuál es el bien que se restringe? La libertad. ¿Y por qué se restringe la libertad? Porque esa persona no está habilitada para convivir en sociedad. Por eso es importante insistir en esto, en lo socioeducativo, en la construcción de ciudadanía, en la reparación del daño, y trabajar sobre todo con el contexto del cual proviene el joven. Cuando volvamos después de esta pausa, vamos a estar hablando con Karina Iradi, que es secretaria de Justicia de la provincia de Salta, sobre otro tema que es muy importante, la oralidad en los procesos judiciales ordinarios. ¿Qué significa eso? ¿Cómo podemos acelerar nuestros tiempos en la justicia? ¿Quién de nosotros no se queja de que la justicia es lenta, paquidérmica? Nadie quiere meterse en un proceso judicial porque, entre otras cosas, tiene ese defecto. Esto podrá ser un antídoto para una justicia más rápida, dinámica, legítima, creíble. La pausa.
Señores, estamos de vuelta. Me acompaña en la noche Karina Iradi, secretaria de Justicia de la provincia, y María Juncosa, directora de Justicia Penal Juvenil. Abordamos con ella hace un momento el tema que es importantísimo, régimen penal juvenil, cómo se maneja esto acá en la provincia de Salta y cómo podría manejarse a través de una reforma. Ahora vamos a hablar del proceso de oralidad. Hace un rato en la presentación te decía que deberíamos entender por oralidad, es la comunicación verbal. Que esto no es nuevo, ¿eh? No creen que el régimen penal es moderno, no, esto se hacía hace muchísimos años, es antiguo, antiquísimo diría yo. ¿Qué se puede decir además de lo que acabo de explicarle a la gente sobre esto, Karina? Tal como usted decía, la gente cuando ingresa a la justicia sabe que empieza pero no sabe cuándo termina. En materia civil estamos hablando de plazos que se terminan alargando, muchas veces es hasta una estrategia procesal de las partes el dilatar un proceso. O sea, usted fíjese, tiene alguna situación puntual como ciudadano y la otra parte contrata un abogado también y le pone chicanas y no lo resuelve en años. Bueno, la idea de la implementación de procesos orales en la justicia civil en materia ordinaria es agilizar básicamente el proceso, que tenga una fecha de inicio y una fecha de finalización. ¿Qué pasa con la oralidad? Acorta muchísimo los plazos, en donde a través de 2 audiencias los jueces pueden canalizar la prueba a producirse. La primera es una audiencia de vista de causa, en donde se define qué se va a producir. La segunda es la segunda audiencia sería de producción de prueba. Se produce y tenemos sentencia, con lo cual estamos hablando de un cercenamiento de plazos que le sirva al ciudadano. Ojo, no es el único mecanismo, porque en definitiva el tema de las jornadas de oralidad que nosotros venimos desarrollando tuvo que ver con un pensamiento un poco más allá, la reforma del Código Procesal Civil y Comercial de la provincia de Salta, que hace que todos los operadores jurídicos y los no jurídicos piensen en el ciudadano y la necesidad de que tenga una justicia rápida, eficiente. Y dentro de esta comisión de reforma que está integrada por el Poder Legislativo, por el Poder Judicial, por el Ministerio Público, por el Poder Ejecutivo, se ha dado la experiencia de otras provincias en donde han implementado como sistema la oralidad, y en este sentido hemos traído nosotros estas jornadas en donde compartimos la experiencia de Formosa, la experiencia de Buenos Aires, la experiencia de La Plata, la experiencia de Mendoza, en donde han sido los propios jueces los que han venido a informarnos cómo han implementado. Eso, ¿no? Sí. De hecho vino epicentro en Mendoza, La Plata y Buenos Aires. Así es, ¿no? Así es. Muy bueno el tema ese. La verdad que sí, porque estamos trabajando articuladamente para ver cómo hacemos para darle esta justicia justa al justiciable. La justicia justa si me llega en tiempo oportuno, si me llega tarde ya no es justicia. Entonces en esto estamos trabajando articuladamente, viendo cómo se podría implementar. Estamos trabajando con Nación, también con Justicia 2020, que son los que han venido desarrollando esto en las otras provincias. Ojo que Salta también tiene algunas cuestiones que son de vanguardia, que tienen que ver con los procesos sumarísimos que no hay en otras provincias. Somos Salta, pioneros en algunas cuestiones sí, de hecho las acciones sumarísimas de consumo no se llevan adelante en otras provincias y en Salta sí, y en las acciones sumarísimas sí tenemos procesos orales. Por ahí las complicaciones están en cómo se viene desarrollando el proceso, y un artículo en donde no está claro, no lo quiero hacer técnico, sino en términos reales. A veces el mismo código que diseña las reglas es el mismo código el que nos entrampa y nos atrasa el proceso. Entonces estas son cosas que estamos discutiendo tremendamente, porque queremos avanzar cuanto antes, porque entendemos que para la gente el tiempo es importante y la justicia les tiene que llegar. Entonces en esto... Ojo, ¿cuándo podremos poner esto ya en vigencia? Nosotros estamos trabajando para ver cuáles van a ser los mecanismos. Hay 2 caminos que se están discutiendo en la comisión, o es la reforma del Código Procesal Civil y Comercial, que esto sería un poco más extenso, o es la implementación de la oralidad con el propio código que tenemos y a través de instrumentos como acordadas de la Corte de Justicia. Claro. Porque ¿cómo trabaja el sistema? Trabaja a través de lo que se llama la ley de rito, el Código Procesal Civil y Comercial. ¿Qué es un código procesal? Un código procesal es una regulación que nos dice cómo vamos a ir al proceso y cuáles son los tiempos que cada ciudadano cuando empieza un juicio tiene que esperar. Es como las reglas del ajedrez. Yo muevo
Entonces, cuando él me contesta la demanda, le toca su turno y mueve. Bueno, estos son diseños que estamos trabajando para hacerlo más eficiente. Insisto, hay cuestiones que nosotros como provincia ya teníamos avanzado a diferencia de otras provincias, como son los procesos sumarísimos, como son los desalojos, que estos ya son procesos orales, y lo que habría que hacer en determinados procesos es ver si dentro de la misma legislación y a través de alguna regulación interna, llámese acordadas de corte o protocolos de actuación, podemos mejorar la actuación de la justicia. Vos sabés que esto en Colombia, por ejemplo, un juicio que antes duraba 5 o 6 años, a través del proceso de oralidad se redujo a 1 año. Sí, sí, esas son las estadísticas que nos están trayendo también de las experiencias de Buenos Aires y demás. O sea, nos están hablando de una reducción sustancial de los tiempos del proceso, porque la oralidad lo que genera es esta inmediación. Nos ponemos de acuerdo a las partes, producimos en tal tiempo, producido, se acaba el juicio. Claro. En cambio, por ahí el proceso escrito tiene estas demoras que vamos desde lo sencillo. A ver, una notificación, el abogado hace la notificación, la deja en ujería, hasta que ujería la diligencia. O sea, hay cuestiones que hay que empezar a trabajar. Y ojo, que la oralidad no es solamente la oralidad sola. Hay procesos que hoy también se están trabajando, como el tema de expedientes electrónicos, que también esto nos agiliza. Hay que empezar a implementar la tecnología para hacer una justicia mucho más ágil. Y en esto ya hay un sistema diseñado, lo tiene la Corte, lo tiene el Colegio de Abogados, la posibilidad de notificaciones electrónicas. También en esto tenemos que empezar a agilizar los plazos. A ver, la justicia nos cuesta todo, ¿no? Le cuesta al ciudadano que presenta un pleito, que lleva ante los tribunales para que le resuelvan su problemática, como nos cuesta a todos los ciudadanos que no tenemos ningún juicio. Son todos costos que tenemos que pagar, porque es un servicio que está dentro de la administración del Estado. Y además una de las obligaciones indelegables Por del supuesto. Estado. Y esto no se puede privatizar. No, por supuesto que no. Y en esto nosotros venimos trabajando muchísimo. De hecho, fue un gran descongestivo, por ejemplo, la mediación en Salta, cosa que otras provincias no tienen. Usted sabe que nosotros en mediación hemos sido distinguidos como ciudad mediadora y hemos descomprimido a lo largo desde que se implementó como política pública instaurada por el señor gobernador desde el año 2009 hasta la fecha, una innumerable cantidad de causas. Seguro. O sea, causas que no llegaron a juicio, que llegaron a un acuerdo y en donde las partes mismas se dieron la solución. Y en esto también venimos trabajando. Hay que empezar a formar otra cultura para resolver los conflictos también. Les agradezco y además me interesa muchísimo que la provincia de Salta, a través del gobierno, esté pensando cómo el Estado puede brindar una mejor justicia, que tenga mayor calidad, mayor accesibilidad, mejores tiempos de resolución. Esa es la obligación que tiene el Estado. Por eso, más allá de que los poderes son independientes, ejecutivo, legislativo y judicial, también son interdependientes, porque pertenecen al Estado. Y aparte estamos trabajando todos juntos.